Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy estamos nuevamente aquí con ustedes con un nuevo live para, para hablar un poquito de luto. Hoy tenemos invitada también de lujo. Tenemos a la licenciada Vivian Solís. Vamos a dar un momentito a esperar a que se conecte, que ya estamos por acá. Tratamos yo sé que estos días hemos hecho pues los lives un poquito más juntos y ahorita vamos a empezar a espaciarlos un poquito. Así que, pero estamos seguros que los temas que vamos a ir escogiendo para ustedes pues van a ser mucho, mucho, mucho de su agrado. Así que, pues bienvenidos. Ya ahorita está entrando. Estamos esperando. Por aquí está doña Vivi. Hola. Hola Maurita, hola a todos, mucho gusto. Mucho gusto de verla. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a platicar con nosotros aquí en Saquilal con este tema tan lindo que pues que tiene mucho que dar y mucho que llenar los corazones de la gente. Le Así es. quiero contar de que desde ayer ya tenemos algunas personas que nos han escrito en privado, que están pues muy contentas de que estemos tocando estos temas, porque como platicamos usted y yo hace un tiempito, debido a todo lo que ha estado pasando, pues son personas que no necesariamente saben qué hacer con todo esto que les ha estado viniendo pasando a tanta gente. Pero antes de empezar, quiero hablar un poquito y aquí lo tengo apuntadito, voy a leer un poco de la vida de Vivi Magnífico. para que ustedes también sepan con quién estamos platicando el día de hoy. Entonces, estamos hablando con la licenciada Vivian Solís Monsanto. Es maestra, terapista de lenguaje y psicóloga clínica que ha integrado a su profesión el camino del desarrollo psicoespiritual. Es amante del ser humano y del arte como expresión de la belleza del alma, conferencista y expositora y capacitadora con experiencia de más de 30 años sobre temas que aportan a la educación y al desarrollo humano. Además de eso, es autora del libro Milagros para Todos, el poder de los arcángeles que transforma tu vida, y facilitadora de técnicas de introspección y meditación. Así que súper bienvenida a este espacio, Vivi, de verdad. Le agradezco mucho que haya hecho tiempo porque sé cómo se mantiene su agenda. Muchísimas gracias, Maura. Y me da mucho gusto poder compartir hoy con la audiencia el tema que vamos a conversar. Creo que es como de mucho enriquecimiento, de mucha orientación y de mucho para tener bienestar. A ver, para empezar, cuéntenos un poquito a qué se refiere con el desarrollo psicoespiritual en su práctica psicológica. Me interesa mucho saber eso. Bueno, pues tradicionalmente, ¿verdad? Y en forma muy profesional, le puedo decir que lo psicológico por mucho tiempo se ha enfocado básicamente desde el trabajo con las emociones. Ujú. El trabajo con las emociones y de cierta manera poco a poco se ha ido integrando también el tema de los pensamientos, las ideas que están unidas a cierta expresión emocional. Y durante muchos años que he tenido la oportunidad de trabajar con seres humanos, me fui dando cuenta de que realmente estaba como excluyéndose el tema del alma, Mm. porque dentro de nuestra profesión, pues en la seriedad de todo lo que es la psicometría, la evaluación, el tema diagnóstico, el tratamiento y todo lo demás, por buscar esa objetividad que es muy importante para poder hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento a nivel emocional, pero se estaba quedando afuera el aspecto tal vez pues más subjetivo, pero que al fin y al cabo es sumamente importante, que es el aspecto del alma, como les decía. Mm. Y por otro lado también el aspecto de lo que es la importancia del cuerpo físico y el cuerpo energético. Okay. Entonces, cuando yo me empecé a dedicar a esto ya hace más de 20 y tantos años, yo integré el aspecto de lo emocional con darle valor a lo que es el lenguaje del cuerpo físico y, por supuesto, trabajar también en conciencia de lo que es el cuerpo energético y el papel que juega el alma
en todo lo que vamos nosotros atravesando como experiencia de vida. Sí, que es tan importante y la verdad es que creo que va muy atado a lo del tema que estamos platicando hoy. Pero antes de entrar completamente al tema, cuéntenos un poquito de su libro, de dónde nació la idea de escribir y de incluir a los maravillosos arcángeles en su vida. Pues la verdad que es poco lo que hablo de eso, ¿verdad? Tuvimos la experiencia junto con Claudia Iriarte. Ella Ujú, estaba fuera del país y ella me contó después que ella estaba viendo por un rato el atardecer frente al mar y yo estaba en Guatemala y después de una meditación, era una tarde, yo después de una meditación recibí, eh, yo no sé decirle si es el mensaje, la petición o la invitación a ujú, escribir un libro en donde pudiéramos reconocer el amor de Dios a ujú. través del apoyo que nos dan sus ángeles y arcángeles. Qué lindo. Entonces yo la verdad estaba tan sorprendida, tan emocionada y agradecida que me puse a localizar a Claudia para contarle porque nosotros teníamos ya algunas conferencias que dábamos juntas y talleres sobre los ángeles. Y cuando yo la llamo a ella por teléfono, ella me dice a mí, qué bueno que me llamaste, tengo algo que contarte. Entonces yo Ujú. le digo a ella, contame. Y me dice, estando ahorita en la tarde frente al mar, recibí una invitación para escribir un libro sobre el ángel de la guarda. Mire, me acuerdo y ahorita Wow. mismo me da escalofrío, ¿sabe? Y yo le dije a ella, yo te estoy llamando para decirte que ahorita en la tarde recibí una invitación para escribir un libro sobre el amor de Dios a través de sus ángeles y arcángeles. Así es que empezamos el camino. Pasamos por muchas fases. Oye, nos costó llegar hasta el final. Habían a ratos así como resistencias humanas, dudas, pero no de Dios ni de los ángeles para nada, ni del ángel de la guarda, sino de nosotros realmente que tuvimos periodos de crisis, batallas espirituales y todo lo que usted se imagine hasta que Ujú. llegamos al final de los libros. Y la verdad, pues hoy día me siento muy contenta porque mucha gente que lo lee me cuenta que le da compañía en momentos de su vida muy importantes y que les ha ayudado a encontrar la magia del amor de Dios de alguna manera, ¿verdad? Sí, los dos libros, la verdad es que son muy lindos, ya ¿verdad? Que tengo Sí, la bendición de conocerlas a las dos desde hace mucho tiempo y de conocer su trabajo, así que yo sé que son muy lindos los dos libros, pues ¿verdad? gracias por preguntar. Pues la verdad es que en base a todo lo que ha ido pasando desde el inicio de la pandemia, pues yo personalmente, unos meses antes de que la pandemia empezara, pues perdí a mi papá. Y la verdad es que eh, sentí yo también como que la necesidad y el llamado de trabajar el tema del duelo de mi papá, y a quien escogí para trabajarlo fue a Vivi, ¿verdad? Y la verdad es que sentí gran apoyo, gran ayuda en todo este proceso, y entender también desde ese desarrollo psicoespiritual, eh, para que nos ayude un poquito más el ayudar a pasar por todo esto. Me gustaría empezar, Vivi, platicando que, cómo describe usted el tema del luto, y cuál es la diferencia entre, o las similitudes, o es el mismo nombre entre el luto y el duelo. Sí, es como bien interesante prestar atención a eso, ¿verdad? El Ujú, tema del duelo es todo el proceso que atravesamos desde el momento de la pérdida hasta el momento donde podemos regresar a la vida con un sí y volvernos a abrir con el corazón a la vida, habiendo superado varias fases que después vamos a hablar de esas etapas. ujú, Entonces podríamos decir que el duelo es todo un proceso básicamente que se vive adentro de la persona, mientras que el luto es aquello que se manifiesta como una expresión en el mundo exterior, podríamos decir también en el mundo social, una expresión de ese duelo que llevamos dentro, ¿verdad? Por eso el luto es aquello que los otros están viendo. Podemos estar incluso de duelo y no mostrar un luto,
o Ujú. podemos estar mostrando un Ujú. luto y estar desconectados del duelo. Pero la forma natural sería que llevamos adentro de nosotros el proceso de duelo y afuera lo estamos expresando con una serie de formas que hacen saber que estamos viviendo el duelo y es lo que se llama muestro el luto. Se pone afuera, Ok. ¿verdad? Ok, hay muchas personas que creen de que un luto o un duelo se lleva solamente cuando fallece un ser querido. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, es cierto, hay muchas personas que piensan eso, sin embargo, nosotros sabemos que todo duelo y luto, podríamos decir, corresponde o es reflejo de lo que en causa personal se vive como una pérdida. Y esa Ujú. pérdida es realmente algo que generalmente es bastante significativo en nuestra vida. Por lo tanto, podríamos decir que un ser humano puede tener pérdidas diversas, por ejemplo, a nivel de su salud, ¿verdad? El ser humano puede ser que tenga una pérdida de salud que le da a la vez una pérdida de su autonomía o su independencia física o la pérdida de un órgano, o podríamos hablar también de la pérdida de una zona cómoda o conocida, la pérdida de personas queridas y cercanas. A veces pueden ser desde mis vecinos que nos vamos a cambiar de casa y Sí, vamos a perder una relación, o la pérdida que se da también cuando cambiamos de etapas o los hijos o las personas cambian de etapas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la etapa donde los hijos crecen, ya no son niños o son adolescentes o ahora se casan y se van ya del hogar. ujú, También está la pérdida de, ya hablando de cosas materiales, la pérdida a veces material, ¿verdad? Las ujú. quiebras traen una gran pérdida en todos los niveles. La Exacto. pérdida de libertad. Algunas personas, por ejemplo, están en problemas muy serios legales y pierden su libertad. Ujú. La pérdida también de seres queridos que fallecen por accidente, por enfermedad, por una serie de razones. E incluso vamos a integrar también la pérdida de nuestras mascotas, ¿verdad? Ay, Que son sí, parte de la familia. claro, claro. Entonces, igual que le digo, pueden haber muchas formas de pérdida. Y esa pérdida es lo que nos lleva entonces a entrar en el proceso del duelo, llevar ese luto, ¿verdad? Mire, Vivi, y en su experiencia, pues ya llevamos prácticamente un año con todo este tema de la pandemia que lastimosamente se ha llevado a tantas personas a todo nivel, pero así como dice usted, no solo ha sido esta muerte física de personas y mascotas, sino también eh, han habido muchos hogares que han terminado, pues que se han separado, muchas personas perdieron su trabajo. ¿Cómo lo percibió usted a nivel de sus pacientes, a nivel de su clínica? ¿Qué le tocó a usted vivir o qué le ha tocado a usted vivir por todo este año? Bueno, por una parte sí, definitivamente ha incrementado el ver en las personas cómo sube el tema de la ansiedad, ¿verdad? Mm. Una ansiedad que se produce por la incertidumbre y la incertidumbre que vamos viviendo en muchas áreas de la vida, también una ansiedad que se produce por el estrés de los cambios a los que hemos tenido que estar todos adaptándonos, ansiedad y estrés que se producen por el confinamiento o estar muchas veces más reducidos en nuestra libertad. Un tema de ansiedad porque al estar en confinamiento también hay más, a veces, momentos de irritación, ¿verdad? De estar en espacios reducidos, a veces niños o bebés o jóvenes que también se desesperan y se agotan y se frustran, o los niños de edad media y los papás a su vez con sus temas de asumir responsabilidades, temas de trabajo, ¿verdad? Del cambio en toda la forma de trabajar. Sí, En muchas ocasiones el cambio también de personas que perdieron su trabajo, el estrés que se produce durante todo este año en muchas parejas, que sí, se da precisamente por el confinamiento, ¿verdad?
Entonces, pues ha tocado también ver cómo las personas se hacen muchas preguntas que les pueden ayudar en su crecimiento personal. O sea, también ha habido depresión, ¿verdad, Maura? Claro, Porque al darse esta pérdida de nuestra zona cómoda o nuestra zona conocida y darse la pérdida en varias áreas que hemos tenido que como renunciar a cosas que en otros momentos creo que algunas de ellas ni eran valoradas en su justa dimensión. claro. Hay periodos también de decaimiento, de depresión, de soledad. Me ha tocado varias personas que me dicen esas palabras, ¿verdad? Me siento solo, me siento sola. Eh, porque hay mucha gente que vive sola y estar confinada le ha dado bastante tristeza estar sin contacto con otros seres, ¿verdad? Sí, no estamos preparados para vivir en esa soledad, ¿verdad? O sea, somos seres que estamos hechos para tener ese contacto físico con los demás. Entonces, si estamos hablando del duelo, imagínese, además de vivir el duelo, está esa ansiedad, esa tristeza, ¿verdad? Han sido muchísimas emociones que se han unido a estos duelos y a estos lutos. Sabemos que hay ciertas fases del luto y del duelo. ¿Nos puede hablar un poquito de ellos para que nuestra gente vaya entendiendo que no es solo, uy, estuve en mi duelo, ya estuvo 2, 3 semanas y ya salí de eso, porque no es así, es un trabajo, es un proceso que hay que hacer. Claro. Solo se me olvidó decirle también que las personas me han Ujú. manifestado tristeza por la falta de abrazos. Ay, sí, Que eso sí. creo que hay que ponerle como su atención, ¿verdad? Lo importante que son los abrazos, las demostraciones de alegría, de afecto, de cercanía. Hemos pasado por bastante limitación. Volviendo al tema, sí me interesa mucho nombrar estas 5 etapas del duelo Ujú. porque las personas que no van atravesando por estas etapas o que quieren anestesiar o congelar para no entrar en estas etapas, van a tener después una serie de síntomas que tal vez ni siquiera los pueden reconocer porque están ahí, ¿verdad? Las Así es. etapas que le voy a mencionar, hay muchas clasificaciones de las etapas del duelo, sin embargo, la que más internacionalmente se tiene en este momento como establecida es lo que fue investigando la autora maravillosa Kubler-Ross, ¿verdad? Elizabeth Kubler-Ross. Y Ujú. ella menciona entonces que lo que ocurre inicialmente en toda pérdida, y repito que pueden haber muchas clases de pérdidas, lo que ocurre inicialmente es que se da una fase de negación. Y esa fase de negación, usted ve cómo lo primero que se expresa es algo así como no puede ser, no lo puedo creer, en Ujú. o palabras como, pero ¿por qué? Y todo esto lo que nos está expresando es que no hay en ese momento una aceptación de una situación que realmente da la impresión inicial de que no estuviéramos capacitados para poder asumir este desprendimiento tan radical o una pérdida grande o significativa, ¿verdad? Entonces la primera fase es una negación, una Sí. gran resistencia que está ahí y una así como un shock. En algunos otros cuadros se llama una fase de shock. La segunda fase es un estado generalmente de frustración, enfado o ira. Y eso se caracteriza porque la persona le pasan pensamientos de que esto es algo injusto, ¿verdad? Pero ¿por qué esa persona? ¿Por qué mi hermano, mi papá, mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué injusto, ¿por qué no se van otras personas? Sí. Y entonces este enfado, ira o frustración se manifiesta con una irritabilidad, con un estado de mal humor y a veces con enojo muy, muy grande, ¿verdad? Que es una emoción Sí. muy importante de también escucharla y acompañarla. Todo esto a veces, las fases que le estoy contando se entretejen y a veces algunas toman más tiempo que otras, ¿verdad? Hay una siguiente fase, la tercera, que es como se le llama de negociación, en donde la persona después del enojo tiene otro periodo de resistencia, como de no lo puedo aceptar, quisiera revertir esto, y es el periodo donde la persona se empieza a preguntar, ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Y si no hubiéramos hecho aquello?
Y si hubiéramos anticipado, hoy también es el periodo de la negociación donde llega a veces un estado incluso de culpa. Ya no le dije tales cosas que le quería decir, o ya no le di el gusto de ir a tal lugar, o no le felicité por su cumpleaños, o no le recibí esa llamada telefónica. Entonces hay una como resistencia, y aunque la fase se llama negociación, es como un querer revertir, querer como evitar todo lo que pasó, y una y otra vez vienen las escenas y se trata de buscar cómo no haber llegado hasta la pérdida final, ¿verdad? Hay una cuarta fase que es la fase del dolor, ya puramente, que llamamos el duelo definido, que es en esta fase donde viene la tristeza, vienen estados depresivos e incluso puede ser que pasemos un momento totalmente invadidos por el dolor. Quiero decirle que después vamos a hablar de que hay 3 formas de no vivir el duelo, pero muchas personas cuando va a llegar esta fase piensan que haciendo cosas es la mejor manera de pasar el dolor. Así no lloro, así no siento, así no me hago consciente de ese dolor en mi pecho o de esa tristeza. Entonces las personas planifican miles de actividades y lo que están haciendo es enmascarando esa tristeza, ese dolor que va a O tener consecuencias. postergándolo, ¿verdad? Porque igual el proceso lo van a tener que pasar. Exacto. Ahí le voy a contar luego 2 o 3 cosas interesantes sobre esto, pero ya que pasamos, fíjese, por esa negación, por esa resistencia, por la ira, la frustración, el enojo, la negociación de querer revertir todo, el dolor, la tristeza, poco a poquito, si le hemos dado tiempo a cada fase para escuchar nuestros pensamientos, para llorar nuestras lágrimas, para poder dejarnos acompañar de otras personas platicando de esto, poco a poco vamos entrando en la aceptación. ¿Qué quiere decir que entro en la fase de aceptación? Que al fin voy aceptando que no hay vuelta atrás, que esa situación o esa persona o aquello que perdí no va a regresar, no va a volver, y a pesar de eso, yo acepto volver a la vida con un sí, aprendiendo a vivir la vida como es ahora, con los cambios que hay ahora sin esa situación o sin esa persona presente. Entonces, estas serían las 5 etapas. Ahora, las personas preguntan, ¿y esto cuánto puede tardar? Pues puede variar, depende el vínculo que teníamos con aquella situación o aquella persona, sea una separación de pareja, sea un fallecimiento o una pérdida de trabajo o otro tipo de pérdida, ¿verdad? Entonces, si el vínculo es muy intenso, puede llegar a tomar hasta 2 años. Un duelo natural generalmente dura alrededor de 1 año a 2 años. Algunos duelos, si el vínculo es más liviano, más ligero, pueden tomar 6 meses a 1 año. Sin embargo, cuando nosotros estamos bloqueados y no aceptamos vivir las etapas del duelo, va a venir entonces lo que se llama un duelo patológico. ¿Y qué es el duelo patológico? Es el duelo que yo no me permito vivir las etapas en forma natural y entonces no puedo llegar hasta la aceptación consciente de mi realidad presente, sino que estoy todo el tiempo tratando de huir o tratando de evitar, ¿verdad? A esto también le llamamos el duelo bloqueado, que es el duelo que no avanza, solo está en la negación, ¿verdad? Solo me quedo en no puede ser, no lo puedo aceptar, no puedo vivir, no puede ser. Entonces nos quedamos en un bloqueo emocional, en negación, y no avanzan las etapas del duelo, por lo tanto va a ser muy difícil llegar a estar del lado de la alegría de vivir nuevamente, ¿verdad? No me dejo sentir las emociones, voy a pasar congelado o tibio, pero así va a ser toda mi vida también, porque no quiero vivir el proceso, ¿verdad? Hay otra cosa que se llama el duelo complicado.
El duelo complicado es cuando el nivel de evitación llega a ser tan alto. No quiero saber de mis emociones, no quiero contactar con recuerdos, no me quiero hacer preguntas, no quiero pasar por todo esto. Entonces la evitación emocional me lleva al punto de meterme en medicinas, estar constantemente en una rueda de temas psicosomáticos, ingerir alcohol, drogas y pasar como anestesiado el proceso, ¿verdad? Y también le decía que cuando estamos en el duelo patológico, que sí es importante poner atención, es cuando al duelo ya se le dio un año, se le dieron 2 años, que es como el tiempo sano, natural, máximo que un duelo, aunque sea cercano, ya debiera estar en un proceso de sanación, de aceptación. Entonces, como se posterga, ¿verdad? Ya van 3 años, 4 años, 5 años y así 10 años, etcétera, y no salen las personas porque quieren estar viviendo en el pasado, no quieren aceptar el proceso, no quieren vivir las fases del duelo, entonces llegan a lo que se llama un duelo patológico. ¿Qué consecuencias trae la negación del duelo no completado? Primero, que no voy a poder avanzar por todo el proceso de emociones, pensamientos, experiencias físicas, mentales, emocionales, y entonces no voy a poder llegar a la aceptación y la vuelta a la vida presente, con alegría de vivir, con aceptación, con valoración, con gratitud. Y luego, obviamente, van a haber algunos síntomas como tipo de enfermedades, síntomas físicos, o van a venir estados de pánico, de ansiedad, de depresión, que se va a manifestar aunque la persona no conecte, ¿verdad? Y algo muy interesante es que el proceso espera. A veces puede ser que tenga una persona un duelo y pasaron 5 años y no le quiso dar la mirada. Pero al fin un día viene otro duelo que lo va a meter otra vez en el proceso. O simplemente conscientemente la persona dice, bueno, lo he evadido, lo he evitado, pero es hora de trabajar esto. Y las emociones ahí están, Claro. congeladas o dormidas, pero están agradeciendo que al fin vamos a estar dispuestos a escuchar o a compartir sobre todo, ¿verdad? Los procesos de las emociones. ¿De qué cree usted que depende que las personas puedan tener un proceso de duelo más corto o más largo? Tendrá que ver con, obviamente, asumo que tiene que ver con temas de apego o de codependencia con las personas que se fueron, ya sea que se fueron a otro plano porque fallecieron o porque había un tema de apego y de codependencia con una pareja que no hay modo de que uno logre dejarla ir, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿O hay alguna otra cosa además del apego y de la codependencia? Mire, es como bien importante esto de reconocer que no todos los duelos son iguales, ¿verdad? Porque Ujú, según la intensidad del vínculo, ujú, va a ser más importante o más ligero, más intenso o más ligero, digamos. Entonces, una cosa que influye es esto de la vinculación que se ha tenido con aquello que se ha perdido. Otra cosa importante es cuáles son las creencias que tenemos sobre esa situación y esa pérdida. ujú. Y no me quiero regresar a eso, pero no me quiero olvidar de decir, y otra cosa importante es con qué nivel de autovaloración, o la gente le dice Sí. normalmente autoestima, con qué nivel de autovaloración me encuentra a mí esta experiencia o me encuentro yo con esta experiencia del duelo. Porque si mi autovaloración o autoestima, le llaman las personas más fácilmente, está muy baja o muy débil, créame que el duelo se va a ver sumamente complicado. Mm, Ahora, quisiera tocar el tema de las creencias. claro. Si entre las creencias que nosotros hacemos está, por ejemplo, usar un vocabulario en donde repetimos y repetimos palabras como, por ejemplo, yo sin esta persona o sin esta mascota o sin esta situación, yo no puedo vivir.
Yo no puedo existir, no tiene sentido mi vida. No puedo estar aquí ni me interesa vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Ujú, Todas esas creencias como semillas se van implantando. Yo sé que hay vínculos tan profundos como los de un hijo, de una pareja, ujú, de un padre, de un hermano, que son muy, muy profundos. Y ujú. puede ser que de inicio creamos que no vamos a poder vivir sin esa persona o sin esa situación o incluso sin esa mascota. Claro. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta que esas frases están alimentando muchísimo el apego, el aferramiento, la codependencia y es lo que más sufrimiento nos va a causar. Si nuestro nivel de apego, codependencia, aferramiento es tan grande que creemos que no podemos encontrar nuestra propia identidad, nuestro propio sentido de vida, nuestro propio propósito si esa persona se va. Yo no puedo sentir que mi vida tiene un sentido o propósito. Entonces vamos a, ¿qué le dijera? Vamos a tener que pasar un duelo muchísimo más difícil. Ya no Sí, solo porque van a ser, me imagino que por ahí nos damos cuenta que entonces tenemos que empezar por trabajar nuestro amor propio y nuestro propio autoestima para antes de eso sanar desde ahí para poder continuar con un proceso de duelo, porque si no, no lo vamos ni siquiera a comprender, ¿verdad? exacto. Ese es el tema. Y también que creo que la sociedad en que hemos estado viviendo, aunque creo que la pandemia ahora nos está trayendo preguntas y recursos, pero creo que en mucho la humanidad ha estado acostumbrada a fluir sin propósito. Como, duermo, compro, hago sexo, veo televisión, como, duermo y hago mis actividades en automático y resulta ser que eso no forzosamente me da un sentido y un propósito de vida claro. Puede ser Claro. que yo esté en el hacer, hacer, hacer. Entonces, así como necesitamos estar con una autovaloración fuerte, ¿qué es la autovaloración fuerte? Es cuando estamos hablando de que tengo un sano autoconcepto de mí, Ujú. tengo una autoimagen positiva de mí, tengo un amor por mi propia persona y una aceptación incondicional y un compromiso con mi bienestar y soy capaz de comprometerme conmigo mismo o conmigo misma y cumplir las cosas que son para mi bienestar. Si el duelo nos encuentra con una autovaloración bastante fuerte, va a ser mucho más fluido y más, ¿qué le dijera? Como que el proceso va a ser más benigno, no va a ser tan Ujú. doloroso, tan desorientador, ¿verdad? Pero Sí, porque aquí nos está, por ejemplo, preguntando Mona, nos dice Mónica desde el Perú, y nos dice gracias por esta interesante charla. Entonces debemos aprender a vivir el dolor y entender que desde ahí crecemos. por supuesto, no hemos podido entrar a estas emociones, pero Ujú, de eso se trata, ¿verdad? O sea, si va a tocar una fase donde estamos en el enojo, la irritación, quizás incluso eso nos está protegiendo de llegar al dolor, ¿verdad? Estamos a la defensiva, estamos enojados, estamos pensando que qué injusto o que por qué ahorita, por qué de esa manera. Nunca hay una forma perfecta en donde inicialmente podamos aceptar esto, ¿verdad? Aparte, culturalmente no hemos sido educados para tener una actitud frente a la muerte más sana, más exacto. bondadosa, más compasiva, más amorosa. Que ahí es donde viene el tema de las creencias que dice usted, ¿verdad? O sea, hemos creído de que, o sea, es un tema de creencias, definitivamente es un tema de creencias, estoy de acuerdo con usted. ¿Qué consejo puede darle usted ahorita a todas estas familias que se están viendo obligadas a vivir de una forma diferente? Porque la verdad es que lo que sabemos es que el único constante es el cambio, ¿verdad? Y tenemos que es como ir realmente surfeando, ¿verdad? Y ir entendiendo. Pero qué les diría a usted? Mire, por una parte, las personas que viven acompañadas, es bueno que cada vez abramos más la mente a vivir en una forma como de apoyo en comunidad.
porque Ujú. quiere decir que algunas veces van a ser los niños, otras veces los jóvenes, otras veces los adultos los que van a requerir de más comprensión. Sí, porque Como esa era mi otra pregunta, ¿verdad? Porque también estos cambios han sido sumamente duros para todos los niños y los adolescentes, que, o sea, si hablábamos que para un adulto es importante un abrazo, es un gesto afectivo, el compartir con la demás gente, nuestros niños se han visto completamente aislados, sin poder convivir, sin poder compartir, y esto también ha sido muy, muy complicado para ellos, ¿verdad? ¿Qué le diría usted? Bueno, aconsejarle algo a los papás o a nosotros mismos sobre qué podemos hacer con eso. si algo bien importante es que los niños van a mostrar mayor capacidad y los jóvenes mayor capacidad de resiliencia, que ya conversaremos sobre eso después, Ujú. y mayor capacidad de adaptación a los cambios, observando y sintiendo cómo lo aceptan los adultos con quienes conviven. Si Mm. los adultos están quejando todo el tiempo, renegando, llorando, protestando, también se van a ver afectados los niños y los jóvenes. Claro. Entonces, lo primero es que los adultos realmente es como un tiempo en el que estamos invitados a conectar con nuestro poder interior, precisamente en esa resiliencia, en esa capacidad de resistir por un lado, ¿verdad? Porque la resiliencia es por un lado resistir y por el otro lado es tener la capacidad como de reinventarnos dentro de la nueva forma de vida que se nos presenta, ¿verdad? Frente a algo que nos ha tocado quizás aceptar como pérdidas o cambios. Entonces, lo primero es que los papás miren su actitud frente a todo esto. Los papás que se muestran positivos, centrados, que son capaces de hablar de sus emociones, de comunicarse con sus hijos, de escuchar a sus hijos, de hacerles preguntas, de compartir también tiempos de diversión y donde no estén solo en tensión, responsabilidades, estudio, trabajo. O sea, es bueno que los papás también en los momentos de más confinamiento estén dispuestos a olvidarse de todo y compartir juntos un juego de mesa, una película, anécdotas por platicar, una lectura, lo que sea, ¿verdad? Porque Ujú. los papás van a ser como el punto de apoyo de los hijos. Ah, Claro. ¿sí? Dígame, no, dígame usted. Aunque a nosotros también nos sorprende que los hijos traen gran inspiración para los papás Exacto. al mostrarnos también conductas increíbles en su forma de adaptarse, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, qué le aconsejaría a usted a los padres que de estos niños, que porque estos niños también han tenido grandes pérdidas, ¿verdad? Yo creo que son almas muy fuertes, almas que realmente están entrando ahorita al mundo porque tienen un propósito muy, muy especial y muy particular, pero muchas veces estos niños están rodeados de adultos que no están sanos y que no están realmente comprometidos o no se han dado cuenta de la responsabilidad que tienen ante estos niños. ¿Qué les aconsejaría, Vivi? Es que realmente esto nos viene a traer muchos retos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Y uno de los retos más grandes es que asumamos nuestro lugar en la historia y tomemos nuestro lugar. Porque si nos damos cuenta, los niños y los jóvenes son los grandes constructores de esta nueva tierra, de esta nueva humanidad. Y nosotros somos los que llegamos antes y tenemos más experiencia de vida y es donde ellos pueden apoyarse mientras ellos van creciendo. Pero imagínense los retos Ujú. que les están tocando a nivel ecológico, Claro. demográfico, económico, educativo, religioso. O sea, son retos por todos lados. Entonces, si nosotros no queremos poner atención a que tenemos que tomar nuestro lugar en este momento de la historia de la humanidad, vamos a estar distraídos, ¿verdad? Vamos a transmitirles a ellos una vulnerabilidad que realmente no los va a ayudar en nada. Nosotros necesitamos transmitirles optimismo, necesitamos usar un lenguaje que alimente ese optimismo aún dentro de todas las grandes dudas que tenemos de cómo iremos a resolver tantos problemas en todo el planeta.
pero necesitamos mostrarles nuestro guerrero interior con un sí a la vida. Aquí estamos, por eso le hablaba yo del sentido de comunidad, porque Ujú. eso es algo que va a ser primordial para que todo esto lo podamos atravesar en una forma donde aprendamos y rescatemos lo mejor del ser humano, ¿verdad? Ahora, hay personas que viven solas, no viven en familia o en grupo con nadie más. Y bueno, esas personas también tienen su gran responsabilidad y el gran reto de comprometerse con su propio bienestar, ¿verdad? Algunas veces se pueden comunicar con los demás por vía electrónica, algunas veces pues les toca a ellos buscar la manera de no quedarse totalmente aislados o excluidos. Hay gente que se pone a oír radio para contactarse con el mundo, pues. Otras personas escriben lo que piensan, lo que sienten. Otras personas, algo que ayuda mucho es el tema del arte. Estas Mm. otras personas a veces viven solas, pero pintan, hacen una actividad creativa, hacen algo que les ayude como a sentir que los días se pueden pasar más suavemente. Es muy delicado este tema del aislamiento, ¿verdad? Porque no es bueno resignarnos a vivir en aislamiento, ni a que los niños ni los jóvenes vivan en aislamiento. ¿Y cuál cree usted que es el papel de los colegios en ayudar porque estamos claros que la responsabilidad principal siempre va a ser de los padres? Sin embargo, pues los colegios presentan un apoyo bastante importante en la vida de los niños y de los adolescentes. Y me gustaría ver su opinión de cuál es el papel que deberían de jugar en estas épocas, porque estamos claros de que la forma en la que ya de por sí tenía muchísimos retos el sistema educativo a todo nivel, ¿verdad? Más con estas nuevas almas que tenemos la responsabilidad de sacar adelante en un mundo como el que tenemos hoy, estamos muy claros. Pero ahorita, encima de todo esto, con un tema como la pandemia, ¿cuál cree usted que es la responsabilidad de los centros educativos para apoyar a los niños y a los adolescentes? Fíjese que yo primero quisiera como volver al tema que le decía que de esto vamos a salir si abrimos más flexiblemente la mente a pensar como en trabajo en comunidad. O sea, Okay. los centros educativos o el sistema hace su parte, los papás hacen su parte, los hijos hacen su parte. Y primero que nada, comprendamos que por una parte es muy positivo que el sistema educativo entró en crisis. Ujú. Necesitaba esta crisis, ¿sabe? Necesitaba esta crisis para sacudir todo. Ojalá que esto traiga una buena revisión de contenidos. Yo por años atrás di clases a todos los grados que se imagine, en todos los Sí. niveles escolares, universitarios y todo, y se necesita a nivel mundial una revisión de los contenidos, ¿verdad? Ojalá que se integren temas como educarnos para la muerte, para verla de otra manera. Ojalá que se Ujú. integren contenidos para poder aprender los niños y los jóvenes a estar más centrados desde su interior, a conquistar una paz personal antes que la paz afuera. Ojalá se integren contenidos donde haya una legítima aceptación, apreciación de la vida y de la diversidad en el planeta. Ujú. Bueno, podría decirle mucho, pero regresemos a lo que me preguntó. ¿Qué es lo que yo creo que va a ser el papel o está siendo el papel de los centros educativos? Bueno, por un lado, bueno, llenar los contenidos académicos es importante, pero es mucho, mucho más importante en este momento tener bien claro y enfocado que los maestros también están enseñando a los alumnos a afrontar como personas una etapa de transición y cambios. Y que Ujú. eso no se pierda de vista, ¿verdad? Porque si nos quedamos solo en que hay que llenar contenidos y pasar exámenes y hay que ganar el grado o cerrar ciclos académicos, podemos correr el peligro de desenfocarnos de que esto es una oportunidad para que los estudiantes aprendan a enfrentar esta transición, a enfrentar esto como un salto de evolución, de desarrollo.
Claro Ok. que yo sé que está siendo difícil para los maestros, es mucho más cansado tener estos sistemas híbridos en donde hay clases presenciales y hay clases por internet o por pantalla. He escuchado que varios sistemas se están haciendo esto de dejar en libertad a los niños que quieran o a los estudiantes que quieran llegar a los centros escolares o de estudio. Y los papás están también en libertad de querer o no que sus hijos asistan. Sin embargo, vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? No es conveniente pensar que lo único que hay que hacer es aislar a los chicos y que no miren a sus congéneres, porque el aspecto social es vital. Ujú. Hay un tema que es un poco complicado de tocar, pero hay una de las personas que está aquí entre las personas que nos están viendo, que nos escribió por privado, y es una persona que lastimosamente por tema de suicidio perdió a su hijo. Y yo creo que también es un tema que durante la pandemia se dio mucho, ¿verdad? No sé si nos puede a platicar un poquito de cómo sobrellevar esto, porque igual, bueno, sabemos que igual para un papá es como impensable esto, es muy, lo hace todavía muchísimo más complicado. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones por las que se está recurriendo tanto al suicidio en una época como esta? Bueno, primero le presento de veras mis condolencias a esta persona y a todas las personas que han tenido estas pérdidas, porque que le dijera, es verdaderamente una experiencia difícil, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo como tal y tenemos que conservar unos por los otros la compasión de podernos meter en sus zapatos y saber que no ha sido fácil. Sí. Eh, todo lo que hayamos hablado en esta conferencia, ¿verdad? Tiene que ver mucho, incluido este tema, Maurita, incluido este tema con cómo estábamos antes de que llegáramos a esta etapa. Mm. Habría que ver este joven o este hijito de la señora, cómo había estado desde 2, 3 años antes en su interior, ¿verdad? Mm. Si había sido capaz de manejar el estrés natural de la vida, si era una persona que se sentía adaptado o no adaptado, si se sentía con alguna forma de rechazo, opresión social o bullying, si se sentía sumamente exigido en un perfeccionismo en algún área de su vida. Pueden haber sido mil y un factores. Generalmente las personas cuando deciden quitarse la vida no es porque no quieren estar aquí en la vida, generalmente ya no quieren vivir como están viviendo, presionados por algún tema que puede ser a veces incluso algo que los papás ni saben ni conocen, que esté presionando a su hijo, ¿verdad? Sí, y Entonces, les cuesta mucho a los padres entender de que no necesariamente es culpa de ellos, que hace su proceso de duelo y luto nuevamente muchísimo más largo y más difícil de llevar. sí, yo siempre he sugerido que las personas que pasan por estos duelos más delicados, todos son delicados, pero por estos duelos que nos llevan a sentimientos muy intensos de duda, de culpa, de miedo, porque el duelo también trae miedo, ¿verdad? Nos contacta con la Ujú. muerte, nos contacta con algo que no vamos a poder controlar y va a llegar para todos algún día. Y en estos casos más, yo les sugiero trabajar con orientación, con terapia, con apoyo, Ujú. porque de todo este tema del duelo realmente salimos porque estamos contenidos de poder manifestar nuestras emociones, Ujú. poder procesar nuestras emociones, poderlas no llevar únicamente aquí metidas sin poder hablar sobre ellas, sino que las podemos verbalizar. Por eso van evolucionando las emociones, porque las podemos verbalizar y compartir. Em, ya nos quedan 10 minutos, así que me gustaría que platicáramos un poquito de lo del tema de los ejemplos de la resiliencia y los temas que podemos trabajar a raíz de un luto, ya sea de muerte, de separación, de la pérdida de un trabajo, porque o sea, lo que hemos tratado de hacer aquí en estos lives de Saquilal y con los grandes expertos que hemos tenido es que todos nos han compartido una herramienta para que nuestra audiencia pueda
bajarla y quedarse con ella y hacer un trabajo. Y yo creo que lo que Vivi tiene para compartir con nosotros es también una herramienta muy linda que me gustaría que también la explique. Pero antes de que nos explique la herramienta, tal vez explicar un poquito el papel que tiene la resiliencia en todo este tema del luto y del duelo. Sí, creo que es uno de los temas que deberían también incluirse en los contenidos escolares y Mm, universitarios, el educarnos en resiliencia, ¿verdad? La ujú, resiliencia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, estamos ahí, sí que en nuestra programación de ADN traemos la capacidad de desarrollar resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de superar los momentos y experiencias adversos o de dificultad que se nos presentan en la vida y aprender de ellos y crecer a través de ellos y transformarnos en personas cada vez con un mayor desarrollo y evolución. ujú, Entonces, yo los invito, por ejemplo, a que si no se sienten muy seguros sobre el tema, hay muchos videos en YouTube, hay podcasts que nos ayudan a podernos fortalecer en este tema de la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia en nosotros como adultos, en los jóvenes y en los niños. Ahora, ujú, respecto a este tema de ¿y si perdí mi trabajo o lo pierdo? ¿Y si se rompió mi relación de pareja y ahora estamos separados? ¿Y si la familia tuvo que dividirse, separarse? Cualquiera de todas las formas de pérdida que estemos viviendo y que hayamos pasado durante este tiempo, va a requerir de que para precisamente trabajar en esta resiliencia, recordemos que tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Y que primero que nada ujú. recordemos que nosotros sí podemos decidir si vamos a superar Claro. esta situación o no la vamos a superar. Y es lo primero que nos dice la resiliencia. Tú tienes libertad para decidir si lo Ujú, quieres superar o no lo quieres superar. Si realmente lo queremos superar, nos va a tomar un tiempo y vamos a tener que tener paciencia, pero vamos a pasar por unas ciertas fases en la resiliencia, por ejemplo, ¿verdad? Se da la pérdida y primero pues tengo que tomar la decisión si lo voy a superar o no lo voy a superar. Luego ujú, puedo empezar a hacer algunos listados de cuáles son estas cualidades que yo tengo para superar esta situación, cuáles son las oportunidades que tengo para superar esta situación, incluido el trabajo que perdí, cuáles son los ujú. contactos que pueden ayudarme o apoyarme en esta situación, cuáles son las ideas creativas que pueden venir a mí para superar esta situación y si realmente estoy comprometido con superar la situación y tomo decisiones que me lleven a acciones, es muy probable que incluso vengan soluciones creativas que yo no había pensado y que me lleven a un estado de bienestar y de mucho aprendizaje, ¿verdad? Hay gente que está atravesando grandes, pero grandes retos de resiliencia. Por ejemplo, las personas que son los migrantes, las Ujú. personas que han estado en catástrofes climáticas, etcétera, etcétera. Entonces, así como ellos, cada uno de nosotros tiene retos, ¿verdad? En donde tenemos que tomar decisiones, tenemos que afrontar compromiso con nosotros mismos, que ver nuestras oportunidades, cualidades, posibilidades, contactos y ponernos un propósito hacia dónde queremos avanzar con una razón que nos dé fuerza para seguir aquí en la vida. Ok. Bueno, pues ahora platíquenos un poquito de esta herramienta que tenemos para las personas que quieran. Así, esta herramienta ya va a estar disponible en nuestra biografía, ¿verdad? Pueden ingresar y la pueden bajar de forma gratuita, pero quisiera que en estos últimos minutitos que nos queda, que Vivi nos pueda explicar de qué se trata. Pues mire, la primera realmente es una carta que yo recibí, pues yo diría desde el cielo, ¿verdad? Porque fue canalizada. Y es una carta que los ángeles me guiaron a escribir, que sirve para que las personas escuchemos desde la voz del alma de ese ser amado que partió, que escuchemos un mensaje de parte de él. Ujú. Es una carta sencilla Es hermosa. que es para que llegue a nuestra alma y nos dé paz, sobre todo, Ujú. ¿verdad?
Sí. La segunda carta es una carta inspirada en Thich Nhat Hanh, que es uno de mis Ujú. maestros más amados sobre el camino del amor, Sí. maestro vietnamita, y es una carta de amor que ahora en primera persona le expresamos a la persona que partió y que nos va a ayudar a ponerle palabras a varios sentimientos para que el proceso nos lleve hacia la paz. Así es Sí, que, la invitación con esta segunda carta es que así como está el amor, le podemos poner al amigo, le podemos poner al quien fue nuestro esposo, a quien fue nuestro hijo, al trabajo, podemos irla modificando de esa forma para que pues se pueda adaptar y que se empiece a hacer el trabajo de introspección desde donde uno lo necesite, ¿verdad? claro, y yo les sugeriría que pueden también tomar la carta y a través de las frases de la carta empezar a escribir su propia carta, ¿verdad? Ujú. No pude hablar porque el tiempo aquí vuela, pero me hubiera Sí, gustado hablar también de que una cosa que ha afligido mucho en la pandemia es no poderse despedir de los seres queridos, no poder sí. hacer rituales, funerales, entierros Ujú, acompañados de los ujú. seres que nos pueden dar apoyo. Sí. Entonces hay mucho, mucho consejo también en YouTube de ejercicios que podemos hacer desde cartas, desde hacer pequeños altares, contar historias, escribir cuentos, poemas, componer música. Hay una Ujú. serie de sugerencias que hay ahí para que también vayamos dejando que nuestras emociones puedan manifestarse y ir ayudándonos en el proceso del duelo a través de rituales y de ejercicios, ¿verdad? Es bueno saber que eso está ahí. Ay, pues muchas gracias. Mire, se nos pasó la hora volando, volando. Gracias por toda su sabiduría y por todo su conocimiento. Vamos a seguir platicando de estos temas y estamos como poniendo mucha atención a lo que nuestra gente quiere oír. Yo creo que estamos en una época en la que debemos de compartir mucho de nuestro conocimiento y sabiduría. Y ahorita pues tenemos esta linda herramienta que son las redes, entonces es de aprovecharlo y de verdad nuevamente le agradezco, yo sé lo ocupada que usted se mantiene y de todo mi corazón le agradezco que me ha dado esta hora para poderla compartir con toda nuestra gente y por esta linda herramienta que nos está donando para la gente que lo necesita. Así que la quiero Gracias, mucho. Maurita. Yo se lo agradezco a usted porque me siento con felicidad de poder dar algunas chispitas de luz para las personas que tal vez en este momento no saben de qué manera se pueden ayudar, ¿verdad? Así es que más bien le agradezco a usted y sus programas, que son un medio para que las personas se puedan enriquecer y sanar. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. En 3 semanas vamos a tener el próximo live. Van a estar escuchando de los temas que vamos a ir tocando y muchísimas gracias por acompañarnos y por cada vez ir creciendo esta comunidad, que de eso es lo que se trata. Así que gracias a todos y muy, muy feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta Hasta la pronto. próxima. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Gracias.